Buenas. En el año 2019 se estrenó en Corea una serie llamada Extraordinary You. Yo la vi, me pareció muy buena, pero lo más importante es que en esta serie hay dos conceptos, para mí, novedosos, muy interesantes, que ayudan a entender la ficción, ya sea la ficción literaria o bueno, cinematográfica, de series, de películas y demás. Entonces, en este video yo voy a explicar de qué se tratan esos dos conceptos. No hace falta haber visto la serie, no es necesario verla tampoco. Si alguien quiere hacerlo, adelante porque la serie es chévere. Pero yo voy a explicar de manera sencilla la trama y lo más importante voy a explicar los conceptos que se explican en esta serie y por qué yo considero que pueden ser útiles para analizar la ficción. Primero que todo, un poco de contexto. Esta es una serie del año 2019 de 32 episodios. En ella, una muchacha colegiala, cuyo nombre yo no podría pronunciar porque no sé mucho del tema coreano, esta muchacha colegiala descubre que su vida en realidad siempre ha sido una ficción. Ella es un personaje de cómic, así como le pasó a Neo en Matrix o como le pasó a Truman en la película El Show de Truman. En fin, ella descubre que su vida siempre ha sido una falsedad ya que ella vive dentro de un libro. No existen, por lo tanto, eso que ella llama sus amigos, jamás existieron sus padres, su colegio, ella misma, sus recuerdos, su ropa, todo es falso, es la creación de un artista, es la creación de la persona que dibuja el cómic. Todo esto empeora para esta muchacha cuando descubre que ella ni siquiera es la protagonista del cómic. La protagonista verdadera es la que les estoy mostrando en este momento en una imagen y bueno, tampoco podría pronunciar su nombre. Entonces, el papel de esta muchacha colegiala es secundario. Su amiga es la que sí es la protagonista de la historia. Por lo tanto, su existencia se limita a serle útil a la verdadera protagonista de la historia. Así que cuando a esta protagonista, la verdadera protagonista, le ocurren cosas y el autor las muestra en su cómic, nuestra casi protagonista solo sirve a la persona, solo le es útil, solo, no sé, depende de ella para poder aparecer en el cómic. Y justamente estos momentos en los que ella le ayuda a la verdadera protagonista son llamados escenario. ¿Por qué? Porque es todo aquello que el escritor desea que pase en su cómic y le muestra a su público, como efectivamente ocurre en los escenarios de los teatros. Es decir, que lo que aquí llamamos escenario sería la historia canónica, aquello que los lectores podemos conocer, o bueno, los lectores de dicho cómic pueden llegar a conocer específicamente. Por otra parte, totalmente diferente, está el otro concepto, que sería el de sombra. Sombra es todo aquello que los personajes literarios hacen en sus universos, pero los lectores no conocen o no han visto, no leen, no se enteran de nada, porque justamente es algo que no se les muestra, es algo que está oculto a propósito. Este es el momento en el que la muchacha colegiala que se creía la protagonista realmente tiene libertad para interactuar con los otros personajes de su mundo ficticio. Es realmente en el mundo de las sombras donde ella puede conocerlos, actuar y preguntarles y pues no sé, interactuar de todas las maneras posibles sin que el autor le estorbe, digámoslo así, porque este es el momento en el que el personaje literario es verdaderamente libre. Cuando estaba viendo esta serie, justamente reflexioné sobre pues esos espacios oscuros o de sombra, como propiamente se llama aquí en esta teoría, sobre estos espacios de sombra que hay en la literatura o en los animes o películas, ficción en general. Y me pregunté, ¿qué hacen los personajes de la literatura cuando no están en el escenario, sino en la sombra? Pensé ejemplos como en Cien años de soledad. Por ejemplo, José Arcadio, esto no es spoiler, aparece en el primer capítulo. José Arcadio abandona Macondo para irse a vivir con los gitanos, bueno, para irse a recorrer el mundo con los gitanos. Este recorrido con ellos duró mucho tiempo, 2 décadas o algo así, no recuerdo exactamente. El punto es que pues habrá vivido muchas cosas. Abandonó por completo el escenario del libro de Cien años de soledad y durante mucho tiempo estuvo haciendo cosas en la sombra. Pudo haber tenido hijos o pudo haber matado a alguien o cualquier cosa aleatoria que a uno se le pueda ocurrir. Pero los lectores no lo sabremos jamás. No tenemos ni idea de qué pasó en ese tiempo. Sabemos que regresó mucho tiempo después, que estaba tatuado con un cuerpo mucho más grande y voluminoso, como de, no sé, como de gimnasio o cosas así. Pero realmente no sabemos el por qué, no sabemos qué hizo. Y todo lo que ocurrió en las sombras es, por supuesto, un misterio para nosotros los lectores.
Aquí viene algo importante y es que yo no digo que esto sea algo malo. Yo no estoy, digamos, recriminando a García Márquez porque entiendo que de hecho es imposible contar una historia sin sombras. Este video que están viendo ustedes en realidad lo hice para poner en tela de discusión el tema de las sombras en el arte narrativo y pues los curiosas que pueden llegar a ser las situaciones que se desprenden de esto. Pero yo no digo que las sombras sean algo malo, son de hecho algo necesario para las tramas. Es imposible que un autor rellene con absolutamente todos los detalles de sus personajes una obra. Hay cosas que tiene que dejar en la sombra, a veces pocas o a veces muchas, pero la sombra es necesaria para la narración. De hecho, las sombras que deja un autor pueden ser aprovechadas o desaprovechadas por otros creadores o por los mismos fans de una obra. Me pasa, por ejemplo, con una saga de películas que es Star Wars. Es famosa por dejar grandes intervalos de sombra entre cada película. Son 6 películas y pues entre ellas hay saltos de tiempo de 20 años. Entonces, después de ver, por ejemplo, no sé, la 2 y uno ve la 3, el personaje no sé qué ya no tiene la misma actitud ni la misma forma de ser y aparece con una cicatriz o le falta un brazo o no sé qué. Y en las películas nunca lo explican. Entonces uno se queda como, ¿qué pasó en las sombras? Esto es algo que en la saga de Star Wars se utilizan muchísimo para, bueno, para profundizar en su universo expandido con cómics y series y películas como secuelas y demás, precuelas y todo esto. Entonces, bueno, entiendo que las sombras también a veces son rellenadas. Pongo el caso de Star Wars justamente porque las personas, muchas personas, no gustan del contenido que se hace para suplir las sombras. De hecho, muchas veces estos contenidos son desechados y son considerados no canónicos porque la gente prefiere justamente que ese tiempo se haya dejado en la sombra. Muchas personas prefieren que esas historias entre películas no hayan sido contadas porque arruinan un poco el misticismo de la saga y a veces arruinan justamente lo que ya dije, los eventos canónicos. Una vez más, como ya mencioné hace un momento, yo defiendo en este video que las sombras narrativas son buenas, son necesarias, incluso son indispensables para toda obra artística. Muchas veces uno puede sentir curiosidad por dichas sombras y saber qué pasó con los personajes en el momento en el que no se les ha mostrado en el escenario, ¿no? Por ejemplo, en este canal siempre hablo del retrato de Dorian Gray, que es uno de mis libros favoritos. En este libro hay un salto de tiempo de 20 años más o menos, en el que el autor nunca nos detalló qué hizo el protagonista. Simplemente de un capítulo a otro, 20 años después, el protagonista habrá vivido muchas cosas, tuvo muchos actos pecaminosos y criminales y polémicos, pero el autor jamás los cuenta. Y somos los lectores los que tenemos que imaginárnoslo. Entonces, no sé que uno puede tener curiosidad y a veces tal vez da zozobra o da fastidio no saber qué ocurrió con el personaje en las sombras, pero bueno, con el paso del tiempo también me he acostumbrado a esta falta de información. Otro libro del que, por ejemplo, siempre hablo es Crimen y Castigo. A mí me dolió mucho que se nos dejara en sombras el futuro del protagonista. No voy a arruinar la trama ni nada, pero cuando se acaba el libro uno dice, bueno, pero muchas cosas quedaron en la sombra. ¿Qué, ¿Por qué el autor no utilizó más el escenario? Yo siento que el libro pudo haber sido muchísimo más largo, pero bueno, tal vez al ser más largo hubiera sido más tedioso, más exigente para el autor y él considera que, Dostoyevsky considera que lo que mostró en el escenario es lo que debía mostrar y lo demás que se quede en las sombras y que las personas lo imaginen. Entonces, como mencionaba, esto en un principio me chocó, pero con el paso del tiempo lo acepté. Yo mismo me puse a imaginar, de hecho, cómo podría haber continuado este maravilloso libro, qué le pudo haber pasado a los personajes. Y de paso pensé justamente que tal vez no haga falta que alguien escriba una continuación o que exista una base de teorías o algo así, sino que se quede simplemente a la interpretación libre de cada persona. Las sombras narrativas, pues ya dije, son necesarias. Sin ellas la ficción narrativa sería imposible. Nadie puede contar a detalle una obra y si alguien lo intentara sería algo tan tedioso y tan difícil, casi que tan inhumano, que realmente se saldría de las manos del autor. Por eso justamente quise hacer este video. Podría hacer muchos ejemplos más sobre la sombra y el escenario, pero siento que en general ya se entendió. Espero poder profundizar este tema en el futuro y bueno, muchas gracias a los que llegaron hasta acá.